Ya estoy grabando la pantalla. Entonces, para ver lo que quiero que hagamos, voy a cambiar un poquito la estructura de la clase de hoy. Recuerden que la clase de hoy es media horita más larga porque esta semana me tocó hacer la clase media hora más corta. Pero entonces, yo pensaba que, pues, para que ustedes le puedan trabajar bastante al proyecto del fin de semana, entonces quiero que hoy hagamos el formulario de creación de proyecto. Vamos a hacer el formulario de creación de proyecto junto con los objetivos para que ustedes lo tengan, pues de una vez les voy a mostrar cómo es mi sugerencia para que lo hagan. Igual pueden utilizar la metodología que les mostró ayer Sebastián o la que yo les voy a mostrar hoy, que es un poquito más genérica y un poquito más extensible. Entonces, el tema de microservicios con Spring Boot lo voy a introducir la próxima semana rápidamente antes de empezar a ver Docker, para que sepan que vamos a trabajar hoy netamente en el proyecto, para que ustedes tengan como una visión un poquito más clara de, por ejemplo, cómo utilizar bien ese form data, y cómo, por ejemplo, aquí vamos a tener que hacer un query para poder traer, por ejemplo, la información de todos los usuarios, solamente usuarios que son administradores o líderes, y entonces les voy a mostrar cómo hacer un filtro para que lo revisen, pues en realidad usuarios que son líderes, entonces les voy a mostrar cómo hacer un filtro para que puedan organizar bien el código en esta parte. Entonces vamos a hacer un query con un filtro y después vamos a hacer una mutación. Entonces decidí hacerlo así porque quiero que tengan como esta información para que el fin de semana puedan avanzar bastante con el proyecto y la próxima semana más bien sacamos un pedacito para terminar de explicar la parte que me faltó de Spring Boot y después hablamos de Docker. Entonces, denme por favor un segundo que voy a hacer un commit para poder mostrarles el proyecto. Si quieren, mientras tanto me van preguntando a ver si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que vimos ayer. Profe, buenas tardes. ¿Me ¿Qué escucha más? bien? Sí, súper bien. Profe, yo tengo una duda respecto al Git, que ayer estaba tratando de hacer un merge entre dos ramas y no me dejaba, y el error que salía era como, no se puede hacer fusión de dos historias diferentes. ¿Y por Mm, qué? ¿Por qué te está no sé, saliendo no sé, eso? profe, Si te está, porque si te está saliendo eso, es porque tienes dos repositorios que se inicializaron en computadores diferentes. Entonces, si tú tienes dos repositorios que se inicializan, si dos personas, por ejemplo, el proyecto hicieron git init, entonces eso sí tiene un error porque los proyectos son completamente diferentes. ya. Entonces, si Y los proyectos tienen códigos similares, puedes utilizar un flag que se llama allow unrelated histories. Eh, y ese pues, te puede dejar organizar el código. Pero si la historia de los commits es demasiado diferente, eso te va a sacar error con toda seguridad. y no se puede solucionar con un rebase, Git rebase. No estoy seguro porque son historias diferentes. Listo, profe. ¿Me repite otra vez el comando? Si no estoy Aló. mal, es allow. Te lo voy a mandar aquí por el chat. Listo, profe. Muchas gracias. Hombre, en lo que dijiste ahora de usuarios para líderes y administradores, porque había una historia pues que decía eso, que los líderes traían los usuarios pero solo con el rol de estudiante, ¿cierto? Yo puse en el mismo query que teníamos de usuarios un if, donde preguntaba por el contest.userdata.role, que sea igual al líder, y ahí hice un filtro de rol estudiante y me funcionó, pues para ellos es sencillo, pero funciona bien. Ok, perfecto. Súper, excelente. Sí, Yo tenía, yo tenía una preguntita. Dime. Hay una historia que es en inscripciones. El, por ejemplo, si yo tengo el rol de líder, yo tengo que ver las inscripciones asociadas a mis proyectos. Sí. Pero digamos, cuando yo lo puedo ver desde proyectos, pero desde inscripciones yo también lo podría ver. O sea, filtrarlo porque la única forma de llegar a proyectos, me tocaría entrar a proyectos y dentro de proyectos el líder y conseguir el ID. Pero ahí sería como un encontrar un find anidado. Pero pues esa Ujú. parte si no la sé hacer, ese find se mete dentro del campo find o es más fácil darlo por proyecto. Como quieras, la verdad es que las dos son fáciles. Toca buscar en Mongoose como la documentación de un find anidado, pero se puede hacer sin problema.
Ah, ok, o sea, sería solamente buscar la documentación como el fine anidado y ya. Así Ah, es. listo. Profe, yo tengo una duda con una historia de usuario de líder. Dime. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, hay una que dice que yo podré ver los proyectos que lidero. Bueno, esa se solucionó con el context, ¿no? Pero hay otra que dice que yo podré actualizar los proyectos, pero solo si están activos. Entonces yo no sé cómo traer ese atributo de activo del proyecto en la edición, porque Pues lo he intentado poner con el ARGS punto estado bueno, le he seteado y he comparado y tal, pero no he logrado dar con el chiste. pero bueno, vamos por partes. Lo que tienes que hacer es, cuando nosotros estamos editando el proyecto, tú necesitas que ese botoncito de editar proyecto solamente aparezca en los proyectos que son activos, ¿cierto? Eso Sí, te entendí bien, ¿cierto? sí, pero digamos yo quisiera hacerlo desde el backend. Ah, bueno, porque desde el front es muy fácil, porque en el front tú aquí tienes el proyecto y como tienes todas las propiedades del proyecto, entonces por aquí en donde sea que haya un botón de editar, este Form Edit Project o por aquí el botoncito este que muestra el diálogo, dices que si este proyecto tiene rol inactivo, que no muestre esto, entonces ya la persona no podría editarlo. Si lo quieres hacer desde el back, entonces tocaría entrar a la mutación de editar proyecto por acá. Entonces, primero, buscar el proyecto y si pues hacer un find y si o mejor dicho, en el find by ID and update, recuerda que aquí al final yo puedo poner una función, que esta función es la que primero encuentra el proyecto. Entonces, acá yo pongo data, acá me va a salir la data del find y después puedo ejecutar la edición que yo necesite. Entonces, esto lo que va a hacer, pues lo que te toca hacer acá es preguntar en este data si el proyecto está activo, entonces ejecuto la edición, si no, no la ejecuto. Lo que pasa es que esta sintaxis te toca pasar los argumentos aquí adentro, los argumentos de la edición aquí adentro, y se vuelve un poquito más complicada. Otra manera es, antes de ejecutar la edición, hacer una búsqueda y preguntar y hacer un if. Hay varias formas de hacer eso. ¿Está claro? Listo, profe, gracias. Ok. Mabel, ¿qué duda tienes? Profe, ¿podemos ir a cualquier código que era una alternativa al populate? Es que tengo una duda sobre. Claro que sí, ya mismo. Espérame, yo entro por aquí al back. Por ejemplo, en el proyecto, aquí estamos consultando el líder. Eso. Es que tengo la duda de esa palabra líder, es cómo está en el modelo de proyecto, esa palabra líder que está subrayando usted. Ajá. Sí. Mira, tú lo que estás diciendo aquí es, vea, señor resolver de proyecto, yo necesito que usted tenga un resolver para el tipo mutación, necesito que tenga un resolver para el tipo query y necesito que tenga un resolver para el tipo proyecto. Entonces, lo que está aquí adentro son tipos, ¿cierto? Esto es un tipo, este es otro tipo y este es otro tipo. Ahora, lo que tengo que poner dentro de los resolvers es una función para cada uno de los campos de cada uno de esos tipos, si los necesito. Entonces, mira que, por ejemplo, yo tengo un resolver para la mutación. Entonces, adentro tengo todos los campos de la mutación. Crear proyecto, editar proyecto, crear objetivo, editar objetivo, eliminar objetivo. Si yo me voy para los tipos, eso cuadra con los campos de la mutación. Mira que la mutación tiene crear proyecto, editar proyecto, crear objetivo, eliminar objetivo. Entonces, en el tipo que se llama proyecto funciona exactamente igual. Aquí lo que yo estoy resolviendo es un campo del tipo proyecto. Entonces, líder. esa palabra líder aparece en el tipo proyecto, por aquí en alguna parte está, eso tiene que tener un campo que se llama líder. Sí, ya, gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces, yo creo, bueno, ya subí al repositorio el formulario para editar el proyecto, pero entonces quiero que lo hagamos hoy desde cero. Te voy a ejecutar los dos proyectos para que ustedes, pues, para que vean más o menos cómo se hace eso. Recuerden que ayer Sebastián nos mostró este useForm data. Ese useForm data yo le hice una modificación que no se las voy a explicar, simplemente la voy a poner ahí
que hace que el form data quede un poquito más genérico. Entonces lo pueden utilizar no solamente para los objetivos, sino para cualquier cosa que tenga como datos anidados. Esos datos anidados los pueden encontrar ustedes también, por ejemplo, en los comentarios. Si quieren agregar más de un comentario a un proyecto. O, por ejemplo, si quieren agregar más de una inscripción al mismo tiempo, lo podrían utilizar para eso. No quiero que se confundan mucho con eso, entonces voy a pasar rápido por ahí. Entonces, bueno, aquí tengo el proyecto que estaba intentando crear hace un momentico, pero entonces, bueno, nosotros ayer hicimos como esta parte de, pues de cada uno de estos proyectos. Quiero saber si hay alguna duda con respecto a este código que hicimos ayer, a este código, los acordeones que muestra los objetivos. ¿O está claro para todo el mundo? Yo solo, profe, lo que le había escrito que se meditaba independientemente de que cogiera, si cogía por decir el segundo, siempre se meditaba el campo de estado, pero del primer. Tienes que revisar por qué. Mira que aquí a mí sí me está funcionando. Mira que yo pongo el segundo, lo edito, pongo por ejemplo activo y cambia el segundo. Sí, Y sí, si sí. actualizo, ahí está. O sea, en mi código está funcionando bien. Tienes que revisar tu código a ver Tengo qué. que volverlo a comparar, profe, a ver, porque yo lo Sí. implementé y entonces edito el segundo, pero se me cambia otra vez el de arriba. Muy probablemente tengas un error con el ID del proyecto. Ajá. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear aquí un botoncito que va a decir editar y vamos a crear una nueva página. Entonces me voy a venir aquí a las páginas, en proyectos, voy a crear una página que se va a llamar nuevo proyecto. Profe, esa modificación que usted hizo al User for Data no afecta en nada a lo que ya No. hayamos construido con base en la anterior versión. No, sigue funcionando, es listo. retrocompatible, como dicen por ahí. Entonces voy a poner aquí una página, crear proyecto. Como siempre, la metodología es, creo la página, me voy al router, verifico que en el router funcione y después de verificar que en el router funcione, sigo. Entonces tengo aquí barra proyectos, barra nuevo, y esto va a tener el elemento nuevo proyecto. Entonces ya podemos ir aquí a la página barra proyectos, barra nuevo, y debería funcionar. Perfecto, ya lo tenemos. Listo. Entonces, en la página de crear proyecto, pero en la página de proyectos, en el index de proyectos, entonces nosotros aquí tenemos el acordeón. Por aquí está toda esta información. Aquí está un acordeón, un diálogo. Entonces, aquí lo que yo quisiera hacer es tener como un botoncito que me lleve al proyecto. Entonces, eso lo podemos hacer si quieren acá. Vamos a mirar cómo queda. Entonces, vamos a poner acá el return entre paréntesis. Vamos a quitarle, vamos a poner el acordeón acá. Uy, perdón. Entonces, aquí vamos a meter dentro de esto un div. Esto se los estoy mostrando así y lo voy a tratar de hacer desde cero para que miren cómo es el proceso de agregar una nueva funcionalidad. Entonces, yo lo que hago primero siempre es la página, después la pongo en el router, verifico que en el router esté buena y ya después hago la navegación hacia esa página. Entonces acá yo veo que a esta página donde están todos los proyectos le falta como una especie de título. Entonces voy a poner un título que sea, voy a poner un H1, que va a ser proyectos, pues o que diga como lista de proyectos. Uy, madre, tenme un segundo que aquí me equivoqué. Esto lo tengo. Ah, ya aquí tenía un div. Qué pena, yo aquí ya tenía un div. Entonces, no necesito este div y necesito sacar esto de acá. Entonces, vamos a mirar cómo queda. Actualicemos. Tengo ahí ya lista de proyectos. Entonces, a esto lo voy a poner que tenga text. No sé, mis títulos creo que los estoy poniendo 2XL o XL, no me acuerdo. Font bold, text gray 900. Entonces ya ahí tengo mi lista de proyectos. Voy a poner también otro div. Y este div adentro va a tener un botón. Y este botón va a ser crear nuevo proyecto. ¿Quiénes pueden crear nuevos proyectos? ¿Me recuerdan, porfa? ¿Qué roles? Solo el líder. ¿Solo el líder? ¿El administrador no? No proyectos, solo el administrador. Solo el líder. El administrador los acepta. Bueno, ya ustedes revisan la historia del usuario, no tengo ni idea. Pero entonces voy a poner aquí, voy a poner todo este div dentro de un private component.
Me parece raro que un administrador no pueda crear. Un administrador normalmente puede hacer todo. Entonces aquí le ponen role Sí, pero list. ahí lo especifican es que el administrador acepta proyectos creados por líderes, no que él los pueda crear. O sea que un líder cuando le está creando los proyectos no puede poner el... No, yo voy a hacer un cambio ahí. Ustedes ya lo implementan como quieran, pero en horas de la explicación voy a poner que un administrador también puede crear proyectos. ¿Listo? Sí, porque es maluco porque toca estarse moviendo entre roles para poder hacer cambios en las páginas. Es súper feo. Y además que quiero que cuando estamos creando un proyecto podamos seleccionar el líder para tener que hacer un query. Listo. Bueno, entonces ahí ya me está mostrando el botón. Vamos a poner un par de clases a ese botoncito. Entonces, class name. Vamos a ponerle un BG Indigo 500. Vamos a ponerle un text gray 50. Vamos a ponerle un padding de 3. A ver cómo se ve. Creo que queda muy grande. Un padding de 2. Vamos a ponerle rounded LG. Vamos a ponerle un shadow LG. Y vamos a ponerle un hover BG Indigo 400. Listo, ya me queda mi botoncito. A este div le voy a poner un margin en Y de 2. Y a este div de acá le voy a poner un flex call, para que todo esto me quede en columnas. Vamos a ponerle entonces a este div que está acá un flex end, para que me quede el todo al final. Vamos a mirar por qué no quiere funcionar. Es que flex end, self end. Listo, entonces ya que me queda el botón a la derecha. También esta lista de proyectos la voy a poner al centro. Entonces, aquí puedo poner un div que me cubre el H1. A este lo voy a poner que tenga flex, w full, item center. Justify Center, eso. Justify center. Y bueno, entonces ya ahí me queda organizado mi acordeón con mi botoncito para crear nuevo proyecto. Ahora ese botón para crear nuevo proyecto, lo que tiene que hacer es un link. Entonces voy a cambiar esto por, bueno, voy a poner aquí adentro el link. Entonces link Lo hicieron así para no pedir como el ID de quien lo está creando, sino es sacando el ID del context, o sea, del líder que está logueado. listo, ¿Sí? perfecto. Ustedes ya lo implementan como quieran, pero yo lo voy a implementar que el administrador pueda hacer creación también, para poder hacer un select de los diferentes líderes, para poder tener que hacer un query para los líderes. Listo. Es solamente como en horas de la explicación. Ya ustedes lo implementan como lo tengan que implementar. Bueno, entonces aquí ya tengo el link. Vamos a mirar si está funcionando. Perfecto, está funcionando. Ahora me puedo ir para crear nuevo proyecto. Entonces aquí lo primero que voy a hacer es que voy a poner una i, porque quiero poderme devolver. Entonces class name. Vamos a ponerle a esto un fa-arrow left. Perfecto. Vamos a ponerles también un link. Miren que lo primero que yo hago siempre es garantizar la navegación para que la página no se me vaya a quedar por fuera, que pueda llegar y devolverme. Entonces este tendría que ir a barra proyectos. Y me falta importar el link, entonces vamos a importar el link. Import link from React Router DOM. Entonces miren que aquí ya puedo navegar al proyecto sin ningún problema. Voy a ponerle a esto otro class name que tenga un padding de 10, así como la otra página, para que esto tenga, digamos, que haga sentido. Listo, ya tenemos ahí el botoncito para regresar. Ahora aquí lo que voy a hacer es poner un formulario. Entonces en este formulario nosotros lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a poner también un título, H1. Entonces aquí H1, crear nuevo proyecto. Perfecto. Ya tenemos el título. Entonces
En un segundo me copio la clase de este título. Esto recuerden que yo lo podría poner o en un componente o podría crear la clase de Tailwind para que todos mis títulos sean iguales. A esto lo mismo voy a ponerle flex, item center, flex call. Listo. Y este elementico, entonces vamos a tratar de ponerlo en self start. Y me toca poner acá, a ver, yo miro dónde me está fallando el flex. Estos flex, cuando uno le falle y el flex haga lo que uno no haga lo que uno quiere, tiene uno que revisar qué es lo que está haciendo que el elemento no se ponga en donde tiene que ir. Entonces yo aquí tengo, ¿dónde está mi? Tengo el A por aquí, por este lado. Ah, ya, que le está quedando, miren que en este punto le está quedando el self start a la I que está aquí adentro, no al A. Entonces voy a tener que meter esto, hacerlo como al revés. Voy a tener que meter esto dentro de un div para que ese div cubra el A y sea el div el que le pueda dar la posición. También podría meterle un class name al link, pero a mí no me gusta mucho hacer eso. Entonces vamos a poner acá class name. Igual self start. Esto se debería mover la flechita del top a la izquierda, así me queda la flechita en la izquierda y el título en el centro. Ahora puedo empezar a hacer el formulario. Entonces me voy a ir al back. Vamos a mirar qué campos tiene el proyecto. Entonces aquí está el proyecto, tiene el nombre, el presupuesto, las dos fechas, el estado, la fase, el líder y los objetivos. Entonces el estado y la fase son de esos enumeradores, pero yo, si no estoy mal, yo no se los tengo que pasar porque cuando yo tenga el estado y la fase tienen dato default. Entonces no las tengo que poner en el formulario porque ellas se van a crear solas. Entonces los únicos campos que voy a tener que agregar son el nombre, el presupuesto, la fecha de inicio, la fecha de fin, el líder y los objetivos. Entonces vamos a poner aquí esos inputs. Entonces vamos a poner un input. El primer dato que vamos a poner acá entonces va a tener name igual. Recuerden que lo bueno es siempre poner estos mismos títulos que están acá o los mismos nombres de GraphQL en realidad. Entonces nombre, a esto le vamos a poner el label. Es igual, recuerden que eso fue un componente personalizado que hicimos nosotros. Entonces acá vamos a poner nombre del proyecto. Esto necesita también un required igual true. Y no me acuerdo qué más necesita. Vamos a mirar qué más tiene ese componente de input. El tipo. Entonces le pasamos que es un type igual text. Listo. Entonces con eso ya me debería quedar aquí el input del nombre del proyecto. Perfecto. Vamos a duplicar esto. El siguiente se va a llamar presupuesto. Entonces vamos a poner aquí presupuesto. Y el presupuesto es de tipo number. Entonces miren que aquí ya tengo un campo de tipo número. Perfecto, funciona súper bien. Después el campo que sigue es fecha de inicio y fecha fin. Entonces vamos a poner aquí fecha inicio. Entonces acá vamos a poner fecha de inicio. Es de tipo date. Y lo mismo el último es fecha de fin. Entonces vamos a poner acá fecha de fin. Y el final es de tipo date. Perfecto. Entonces, con eso ya tenemos la primera parte del formulario. Miren que yo tengo aquí los datos ya con fecha. Miren cómo funciona bien ese componente de input, que es un solo componente y ya simplemente yo le doy el tipo y él lo cambia aquí súper organizado. Listo. Entonces, después de esto, lo que me falta a mí definir es el líder del proyecto. Entonces, miren que yo en este momento estoy iniciando sesión con una cuenta de administrador y yo quiero poder crear el proyecto y ponerle el líder que yo quiera. Entonces yo aquí, para que ustedes vean para dónde voy a poner un dropdown y ese dropdown va a tener la lista de todos los usuarios que son administradores. Pero eso es un problema. Porque si yo me vengo aquí a mi query de usuarios, yo voy a tratar de hacer el query de usuarios por acá. Entonces, miren que yo puedo buscar el ID de los usuarios, puedo buscar, por ejemplo, el correo, por decir cualquier cosa. Entonces, miren que acá esto me trae de una vez todos los usuarios que hay en la base de datos. Si yo les pongo, por ejemplo, el rol, miren que el sistema me trae
todos los usuarios. Y yo en este momento no tengo cómo filtrar este query. Entonces, una opción sería traer toda esta información y filtrar en el front. Pero filtrar en el front siempre es una mala idea. Siempre que yo pueda filtrar en el back es muchísimo más fácil. Entonces, les voy a mostrar cómo hacer un query en GraphQL para que nos quede más estandarizado y podamos hacer filtros desde el front. Perdón, filtros desde el back. Es mucho más fácil. Desde el front simplemente le mandamos, yo quiero que usted me traiga a los usuarios que el correo sea tal. Yo quiero que usted me traiga a los usuarios que el rol sea tal. Yo quiero que usted me traiga a los usuarios que el estado sea tal. Y ese query le sirve así de esa manera para cualquier, para que lo puedan replicar en cualquier otra colección que la necesiten. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nos tenemos que ir al query de los usuarios. Entonces, vamos a mirar dónde está el query de los usuarios. Por aquí tenemos el resolver. Aquí está el query de los usuarios. Voy a quitar este populate que ya no sirve. Entonces, miren que nosotros aquí tenemos un punto find. Este punto find, yo aquí recuerden que yo le puedo pasar unos filtros que yo quiera ejecutar. Entonces, los filtros más básicos son filtros AND. Si le paso 10 campos, me va a filtrar las condiciones o los elementos que cumplan esos 10 campos. Entonces, vamos a hacer este primer tipo de filtro, que es como el filtro más básico, que es el filtro más genérico que uno siempre necesita. Entonces, yo aquí lo que quisiera poder hacer es que él filtre aquí lo que yo le traiga en estos argumentos. Entonces, yo quiero poder pasar como input el filtro que yo necesito. Entonces, ¿eso cómo se hace? Me tengo que ir primero a los tipos y en los tipos tengo que revisar. Miren que mi query de usuarios no tiene ningún input y por eso es que aquí en GraphQL él no me saca ningún argumento, no puedo entrarle ningún filtro a mis usuarios. Entonces, vamos a hacerlo primero, vamos a tener que habilitar acá un nuevo input para ese query que se va a llamar filtro. Entonces, este filtro tenemos que hacerlo, pues tenemos que crear un nuevo tipo para nuestro filtro de los usuarios. Entonces, vamos a hacer acá un tipo que se llama input filtro usuarios. Entonces, aquí vamos a poner los campos en los cuales nosotros vamos a dejar que el usuario filtre. Entonces, por ejemplo, yo pensaría que el usuario puede filtrar por cualquiera de estos. Entonces, perdón, aquí me sobra este paréntesis, que el usuario puede filtrar por cualquiera de estos. Puede filtrar por el ID, por el apellido, la identificación, el correo. Bueno, el apellido en realidad no me parece que tenga sentido, ni el nombre tampoco, entonces lo voy a quitar. Uno puede filtrar por ID, por identificación, por correo, por rol o por estado. Y miren que intencionalmente le quité los datos acá que son obligatorios. ¿Por qué le quité los obligatorios? Porque si yo quiero, hago filtros, si no quiero, no hago filtros. Entonces, aquí así el query queda superante genérico y si yo quiero hacer filtros, hago filtros, si no quiero hacer filtros, no los hago. Entonces miren que el código sigue funcionando igual porque antes no utilizábamos filtros, ya sí, esto es una nueva funcionalidad que no rompe lo que estábamos haciendo antes. Entonces aquí en usuarios le digo que el filtro es de tipo filtro usuarios y no le voy a poner el signo de exclamación para que si no se lo quiero pasar, no lo tenga que pasar. Entonces aquí en el resolver de los usuarios voy a mostrarles qué me trae ese, voy a hacer un console log para que podamos ver bien eso cómo se hace. Args, voy a mostrar los argumentos para que podamos ver bien eso que está trayendo. Entonces miren que yo ya me puedo venir aquí al GraphQL, miren que aquí ya tengo el filtro de los usuarios, entonces si yo agrego el filtro, miren que aquí voy a poder agregar los campos que yo necesite. Entonces supongamos que voy a filtrar, voy a consultar primero, voy a quitar esto, voy a consultar primero los usuarios que tengan, voy a consultar el correo de los usuarios. Entonces miren que aquí están todos los correos. Ahora, si yo aquí pongo un filtro donde digo, vea, el correo, yo quiero que sea este de acá. Entonces miren que yo ejecuto, vamos a mirar. Bueno, esto no está haciendo nada, perdón, pero miren que yo aquí pongo y él me trae filtro, 2 puntos, y aquí está el campo y al frente el elemento. Entonces si yo vengo en el punto find y aquí hago un spread operator de args punto filtro, entonces el sistema va a filtrar todo lo que haya en los argumentos. Y esto es súper bueno porque queda genérico el filtro. Puedo hacer tantos filtros como necesite. Miren que si yo vuelvo y ejecuto esto, me trae solamente una persona. Pero si quiero, por ejemplo, hacer un filtro por, no sé, por rol, entonces aquí puedo poner, por ejemplo, los que son de tipo administrador. Entonces miren que aquí el usuario, el sistema me trae los que son administradores. Pero quiero hacer un filtro doble, entonces pongo aquí rol y correo. Entonces, miren que la casa solamente me va a traer los administradores que tengan este correo electrónico. Miren que solamente me trae una persona. Con eso, el filtro queda bastante genérico y nos queda funcional para poder hacer
los filtros que necesitemos. ¿Está claro cómo hicimos este cambio en el query de los usuarios para poder hacer filtros desde el input de GraphQL? ¿O a alguien le queda alguna duda? Claro, pues. Ok, entonces, como está claro, lo único que necesito ya es venir hacia mi front. Y en mi front, como yo quiero poder poner un dropdown donde esté la lista de todos los usuarios, que sean que sean líderes, porque el líder tiene, pues tengo que poner un líder. Entonces lo que voy a hacer es, primero, consultar esa información. Entonces miren que yo me puedo ir para el front y aquí puedo poner, bueno, primero tengo que entrar a GraphQL, tengo aquí los queries de los usuarios, aquí está el get de los usuarios, tengo que actualizar ese get, porque ya actualicé la funcionalidad de GraphQL, ya el sistema es diferente. Entonces voy a traer toda esta información aquí para que no se me dañen queries anteriores que esté haciendo con este sistema, y vuelvo y copio este query y lo pego acá. Entonces miren que aquí ya lo único que hice fue agregar un filtro que es opcional, que si quiero lo puedo pasar, si no lo necesito no lo paso. Entonces miren que yo aquí puedo hacer const, este es el query de siempre. Entonces data, loading, error. Esto es igual a use query y aquí adentro le paso get usuarios. Perfecto. Entonces vamos a hacer acá un useEffect de data para mirar cómo cambia cuando le pasemos variables. Entonces lg data y aquí tengo que importar useEffect. Listo. Entonces miren que yo recargo la página y aquí en la consola, en este momento él me trae todos los 5 usuarios que tengo. Miren que me lo está trayendo todos los usuarios que hay en la base de datos. Entonces si yo le quiero pasar un filtro, es como si yo le tuviera que poner un input a ese query. Entonces aquí al frente del useQuery yo le puedo pasar una variable. Y yo le digo, hay una variable que yo necesito que vos me traigas, que en esa variable yo tengo un input que se llama filtro. Entonces, ese filtro, yo necesito que vos me traigas las personas cuyo rol sea líder. Yo no sé si en la base de datos todavía hay algún líder en este momento. Vamos a mirar. Entonces, sí, efectivamente no tengo ninguno. Nosotros tenemos, bueno, no. Voy a entrar a Mongo y voy a actualizar, voy a poner por ahí 4 líderes para que me salgan todos ahí de una. Entonces, denme un segundo, yo Donde lo cambio está por acá. autorizado. ¿Cómo? Que sea líder y que esté autorizado. Serían 2 filtros que hay que hacer. Ah, bueno, súper, excelente. Entonces, el otro es el estado, ¿cierto? Entonces, el estado tiene que ser autorizado. Perfecto. Entonces, miren que con eso el sistema queda lo más de flexible, porque si tengo que hacer 2 filtros, pues simplemente pongo 2 filtros. Miren que aquí me va a salir, en este caso me salieron 2 que son administradores autorizados. Los voy a cambiar manualmente para que sean líderes y los pueda utilizar en el front, pero ya vamos a actualizar el código. Te voy a dejar solamente un administrador, al resto le voy a poner líder. Entonces, aquí, líder, update, rol, líder, update, y bajar este también con líder, update. Entonces miren que yo tengo acá uno que está pendiente. Estudiante, porque no funcionó. A ver, denme un segundo, yo vuelvo y actualizo. A ver qué quedó y qué no quedó. Entonces, administrador, líder. Bueno, este dejamos los estudiantes, está bien. Líder, líder. Entonces, miren que tengo 3 líderes. De esos 3 líderes tengo 2 que están pendientes y uno que está autorizado. Entonces, si yo en este momento vuelvo y actualizo acá, el sistema me trae los 3 que están, los 3 que son líderes, ¿cierto? Mírenlos, ahí están. Los 3 que son líderes. Ahora, si quiero traer también los que sean pendientes, perdón, los que están autorizados, entonces le paso un siguiente campo acá. Entonces le digo estado, 2 puntos, autorizado. Entonces, en este entonces, si yo ejecuto el query así, me voy a traer solamente un usuario. Efectivamente, miren que me trae solo uno. Entonces, ahí el filtro me está funcionando sin ningún problema. Voy a probar otros 2
para que podamos ejecutar bien el código. Entonces, vamos a ponerle aquí autorizado. Actualizamos. Y este último también autorizado. Voy a autorizarlos todos, pero igual ya saben que queda funcionando el código. Autorizado. Listo. Entonces actualizamos. Perfecto. Aquí ya sí el query me debería traer los 3. Entonces miremos. Efectivamente, miren que ya me trae los 3 usuarios. Entonces aquí lo que necesito ya es poderlos mostrar en un dropdown. Entonces recuerden que nosotros tenemos un componente que se llama dropdown, que lo podemos utilizar para este caso. Dropdown, perfecto. Pero este componente de dropdown recibe un input que se llama opciones. Y este input que se llama opciones es un array. Y ese array tiene un formato súper especial que es este que están en los enums. Entonces aquí tiene como el valor que cae en la base de datos y al frente el valor que quiero mostrar. Entonces de alguna manera me toca como cambiar el formato de este data que está entrando aquí para poderlo mostrar bien en el dropdown. Entonces voy a crear un estado. Const. Voy a poner aquí lista usuarios. Set lista usuarios es igual a useState. Perfecto. Importamos también el useState aquí arriba. Y entonces acá decimos que si tenemos data, entonces acá lo que podemos hacer es va a ser un for each en esta información. Aquí no va a ser un punto map porque miren que esto devuelve un objeto y no un array. Entonces por eso voy a hacer un for each. Voy a poner aquí lista usuarios. Voy a crear un array, un objeto vacío. Const lista usuarios. Entonces aquí cada elemento entonces acá voy a poner que lista usuarios y aquí ponemos elemento punto id. Va a ser igual lo que quiero mostrar en el dropdown. Quiero que sea, por ejemplo, el correo. Entonces sería elemento punto correo y voy a mostrar al final un console.log con esa lista de usuarios. A ver qué me sale. Vamos a mirar. Creo que tengo que cancelar aquí el dropdown porque esas opciones él no las conoce. Entonces vamos a mirar qué está pasando. Me toca, dame un segundo, que for each está mal escrito. Data.usuarios.forEach. Recuerden que en este data entra siempre el nombre del query. Entonces en este caso usuarios y ahí sí está la información por dentro. Entonces vamos a mirar. Yo tengo acá lo que estoy imprimiendo. Miren que ya me sale en el formato que necesito. El ID y el frente del correo, el ID y el frente del correo, el ID y el frente del correo. Entonces ya puedo venir a mi dropdown y le paso. Ah, bueno, no, perdón, todavía no. Aquí me falta hacer set lista usuarios y le paso esa lista de usuarios. Y voy a borrar esto. Vamos a ponerlo aquí. Entonces sería lista de usuarios. Aquí me falta el resto de propiedades del dropdown. Entonces, name es el líder, required igual true. Vamos a mirar qué pasa. Mirar qué error tengo. Es que ese error me corregir. pasa, es como el inicial, como undefined. Entonces la primera renderización no lo captura. Ajá. Ah, sí, claro, total. Tienen toda la razón. Yo necesito que data exista. Entonces aquí me Por está eso es faltando que poner. siempre pasa eso. Claro. If loading. Entonces return. Voy a poner aquí un div. Ahora aquí ya tengo if data. Vamos a mirar si eso corrige. Igual está sacando error. Vamos a mirar qué error está sacando. Undefined null to object. Entonces aquí pongamos que si tenemos
lista de usuarios. Profe, ¿no será que no es opciones sino options en el dropdown? Ah, yo creo que es options, ¿cierto? Es options. Vamos a mirar, sí, tiene toda la razón. Seguramente es options. Sí, claro, gracias. Vamos a mirar si ahí ya sí funciona. Ah, sí, mil gracias, y era eso. Miren que aquí ya tengo la lista de los 3 usuarios. Igual me faltaba el loading, pues, mientras el query está cargando. Pero miren que aquí ya tengo la lista de los 3 usuarios que son líderes y que están activos. Miren que si yo a uno le quito, por ejemplo, el estado y le pongo, no sé, pendiente. Entonces, actualizo aquí. Si recargo la página, el dropdown ya debería tener solamente 2 opciones. Miren que ya solamente tiene 2 opciones. Entonces el query me está funcionando, me está trayendo la información que es. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Sí, el value es el ID. Bueno, te voy a poner acá un botoncito para poder hacerle submit al formulario. Entonces el botón que siempre utilizamos es ese button loading. Este button loading, entonces voy a ponerle aquí las propiedades. Text igual a, por ejemplo, pongámosle, no sé, le podemos poner crear proyecto. Le ponemos loading igual falso. Y ponemos enabled. Creo que es disabled. Vamos a mirar el button loading. Sí, es disabled. Entonces, disabled igual falso. Ok. Entonces, vamos a mirar cómo queda esto. Ya tenemos acá el dato. Perfecto. Está organizadito. Entonces, después de esto, lo que quisiera es poder organizar el formulario. Entonces, recuerden que ahí lo que sigue es el useFormData. Entonces, const form data, update form data, y esto va a ser igual a useFormData. Entonces, aquí tenemos el formulario y le ponemos ref igual a form onChange igual a update form data y onSubmit igual, vamos a crear una función que se va a llamar submitForm. Esto no debería ser extraño, es lo mismo que hemos hecho en todos los formularios hasta ahora. Entonces, submit form va a ser igual a una row function. Entonces, a esta función siempre le entra un evento. Aquí prevenimos el default del formulario. Perfecto. Y entonces voy a imprimir un console log de form data para que podamos ver que todo nos está funcionando. Entonces vamos a ponerle aquí cualquier cosa, ponemos cualquier presupuesto, ponemos aquí cualquier cosa y cualquier otra cosa, seleccionamos esta persona y cuando le damos a crear proyecto, entonces aquí tenemos ya la información. Miren que con esto yo ya podría crear el proyecto sin objetivos. Entonces, digamos que crear un proyecto sin objetivos, pues no hay como ningún problema. Miren que no hay nada que sea como demasiado extraño. Aquí lo importante es poder hacer esta lista de desplegables utilizando la información que viene desde la base de datos. Ahora, esto se va a complicar cuando empecemos a poner los objetivos. Entonces, la pregunta es si hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, Juanita me está preguntando que cómo hago para filtrar por medio de un campo que por dentro tiene más campos. Por ejemplo, desde proyectos, filtrar por medio del rol. No sabría bien a qué te refieres a que el proyecto por medio del rol, como con un campo que está anidado o algo así.
Sí, es que en proyectos tenemos que hacer es, por ejemplo, que un administrador solo edite ciertas partes del proyecto. Entonces sería como traer el líder y hacer como que del líder me genere el rol, y si ese rol es administrador, entonces que pueda editar. Pero como el líder tiene anidado nombre, rol, correo, entonces no sé cómo sería ahí. Pues la verdad, yo ese tipo de validación lo haría desde el front. Hacer un front solamente para esa función específica es mucho más Ok, sencillo. ok. Si quieren, la próxima semana podemos hacer un ejemplo de eso. Bueno, entonces, bueno, me faltó ponerle un label a este dropdown. Entonces, label igual va a ser líder. Entonces vamos a mirar, actualicemos. Uy, ¿qué pasó? Eso no tiene label, ¿o qué? Ah, lo puse donde no era. Perdón. Listo, entonces ya tenemos ahí el líder, perfecto. Ahora vamos a crear los objetivos. Entonces, para crear los objetivos, aquí, como les decía, esto se va a complicar un poquito, pero pues tampoco es que vaya a ser demasiado complicado. Aquí hay muchísimas estrategias que ustedes pueden utilizar. Yo les voy a mostrar, pues, cómo lo haría yo. Esto no quiere decir que sea la buena forma y que aquí pues, sea la última palabra. Recuerden que cada proyecto, cada forma de solucionar un problema es diferente. Pero entonces aquí yo voy a hacer como varias modificaciones en el código y nos va a tocar también entrar por allá al back a modificar un par de cosas. Entonces lo primero que quiero hacer es una interfaz para poder crear los objetivos acá. Y yo quiero que esa interfaz sea interactiva, que yo pueda agregar los objetivos o los pueda quitar. Entonces eso es una estructura que se conoce como data repeater, donde yo voy agregando un botoncito y el botoncito me va creando un dato debajo de otro. Y cada elemento tiene al frente un botón de eliminar para poderlos quitar. Entonces, esas estructuras de data repeater, nosotros lo vimos pues como muy por encima en el ciclo pasado. Aquí les voy a mostrar cómo se ejecuta o cómo se hace un data repeater. Pero entonces, lo primero que voy a poner acá es una sección como para visualizar los objetivos. Entonces, bueno, eso lo tengo que hacer aquí adentro del botón loading. Entonces voy a crear un nuevo campo que se va a llamar, bueno, voy a crear un componente aquí abajo que se va a llamar const objetivos. Entonces, vamos a poner aquí cualquier cosa, return, div, objetivos. No estoy de tiempo. Los voy a tratar de acelerar un poquito. Entonces, objetivos. Entonces, si me vengo acá, aquí ya los tengo. Entonces, aquí adentro de estos objetivos, lo que yo tengo que hacer es poner una especie de componente que me deje, como les decía, agregar o quitar elementos cuando voy. Luis, Data Repeater es un concepto, pues, como de interfaces gráficas, no necesariamente de HTML ni de JavaScript. Es un concepto de, pues, simplemente de UI. Un Data Repeater es una estructura que simplemente cuando le das un botoncito de más, te va agregando las estructuras de ahí para abajo. Te va agregando cada uno de los elementos. Entonces, déjame un segundo que voy a abrir por aquí el proyecto que ya hice. Para que no nos demoremos mucho haciendo esto. Solo para tener la base. Bueno. Entonces, aquí adentro ya tenemos el div. Vamos a crear pues un texto que nos va a poner el título. Entonces, span, objetivos del proyecto. Vamos a mirar cómo se va viendo eso. Aquí ya lo tenemos, objetivos del proyecto. Perfecto. Si van teniendo alguna duda, me van diciendo, no hay ningún problema. Entonces, después de esto, lo que quiero hacer es agregar un botoncito de más que me permita tener ahí como para crear el proyecto. Entonces, vamos a crear un i. Y este ahí pues va a ser un icono. Entonces, class name, pasfa-plus. Entonces aquí ya lo tengo. Excelente. Voy a copiarme las clases de ese icono desde por acá. Igual ustedes le pueden poner la clase que quieran, solamente es a modo de ejemplo.
Entonces yo le puse ahí el botoncito verde para que cada que le haga clic me vaya poniendo un elemento más en la lista. Entonces, digamos que ahí está la clave. Yo voy a necesitar una lista de objetivos. Entonces voy a crear un nuevo componente, perdón, un nuevo estado por acá en los objetivos que se va a llamar const lista objetivos, set lista objetivos, y esto va a ser igual a un useState que va a empezar con un array vacío. Entonces, cada vez que yo le haga clic a este botón, con clic, él lo que tiene que hacer es agregar un nuevo objetivo de esa lista. Entonces aquí voy a poner un set lista objetivos. Entonces voy a poner los mismos objetivos que ya había. Entonces, lista objetivos con un elemento adicional. En este momento lo voy a dejar así vacío para ahorita agregar aquí el objetivo nuevo que quiero poner. Y ya después de esto, como ya tengo una lista de objetivos, entonces puedo hacer lista objetivos.map. Aquí es un elemento al que puedo mapear un objetivo. Y aquí entonces retornamos algún componente, va a retornar por ahí un div con el objetivo. Entonces aquí objetivo. Entonces simplemente va a retornar un div que diga objetivo. Vamos a mirar qué errores sale aquí con esto. Too many re-renders. Denme un segundo, yo reviso en qué me equivoqué. Ah, sí. Me faltó aquí el arrow function. Perfecto. Vamos a mirar otra vez. Entonces aquí cada que le doy al botoncito de más, él me va creando un objetivo adicional. No voy a poner el botón de menos todavía porque ese es un poquito pues, más complicado y lo vamos a hacer ahorita. Entonces aquí en vez de retornar un objetivo, lo que quiero hacer es retornar un elemento, un componente. Entonces voy a poner aquí const form objetivo. Va a ser igual a, desde aquí retornamos, ahora sí, un elemento. Entonces en acá lo que va a tener es los inputs que yo voy a necesitar para poder crear el objetivo. Entonces voy a poner un div. Dentro de este div voy a poner un input. Entonces recuerden que para yo crear un objetivo necesito, creo que se llama descripción. Entonces voy a mirar en el backend, en el proyecto, cómo está definido el objetivo. Descripción y tipo. Entonces, descripción. El name, voy a ponerle aquí por ahora objetivo. Ahorita revisamos qué le ponemos a eso. No, el name ya está. Label. Vamos a ponerle descripción. Y los mismos campos, entonces el type es igual a text y es requerido. Entonces required true. Ok, entonces miremos a ver cómo queda esto. Ah, bueno, todavía no lo he implementado, entonces voy a decirle aquí que me devuelva un form objetivo. Perfecto, entonces miren que aquí ya cada que le haga clic a este botón se va a agregar por ahora un elemento vacío a la lista, y como la lista va a tener n elementos, me va a mostrar n forms objetivos. Eso no es lo que quiero lograr, pero bueno, se va aproximando más o menos. Al menos esta parte me sirve para saber cómo se ve la interfaz. Entonces, después de poner este input, lo que voy a hacer es poner un dropdown. Entonces, este dropdown lo que va a tener, bueno, tengo que crear un enumerador con el const, vamos a ponerle en un tipo objetivo. Entonces, este enumerador va a tener dos opciones que son general y después específico. Y exportamos este en un tipo objetivo. Ya después, entonces acá le decimos que los options van a ser iguales a en un tipo objetivo, que esto tiene un label
que va a decir tipo de objetivo. Va a tener un required igual a true. Y creo que con eso es suficiente. Entonces, miren que ya lo podemos poner acá. Ahí hay un objetivo. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Ahora, yo quisiera que la descripción esté al frente del objetivo. Entonces, vamos a poner este div. Vamos a ponerle un flex. Para que me quede uno al frente del otro. Bueno, ya me queda. Ahorita le ponemos a esto un margen para que no quede tan feo. Y por último, vamos a poner un i con el botoncito de menos. Entonces, class name igual. Voy a copiar el mismo class name del botoncito de arriba, solamente que le voy a poner los colores rojos y el botón no es plus, sino minus. Bueno, eso está horriblemente feo. Ya lo vamos a organizar en un momentito. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a ponerle también un margin top a esto para que se baje un poquito. Miren que este elemento está quedando por encima porque está centrando o está tomando el tamaño completo del label más el input. Entonces, como yo quiero que el dato esté rojito, esté centrado al nivel de eso, voy a ponerle un margin top para que me lo baje un poquito. Con eso estuve probando y creo que el margin top 6 funciona. Entonces voy a ponerle mt6. Vamos a mirar si acá también funciona. Si ya queda más o menos alineado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la funcionalidad para cada uno de estos elementos. Miren que yo puedo crear tantos objetivos como necesite. Aquí nos va a tocar hacer un par de trucos en general con este sistema, pero ya les voy a mostrar esto cómo se hace. Miren que en general el data repeater funciona así. Yo pongo un botoncito de más, él me crea un elemento abajo. Y cuando le haga clic al botón de menos, él me lo quita de ahí. ¿Está claro cómo funciona el data repeater? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, nosotros necesitamos que, aquí el problema más grande que tiene estos data repeater es poder eliminar el elemento. Entonces, para yo poder eliminar el elemento, necesito primero que cuando React renderice nuevamente pues como la interfaz, React sepa cuál es el elemento que tiene que pintar. Entonces, para que React pueda saber cuál es el elemento que tiene que pintar, aquí nos está faltando poner el key del elemento. Y para poder poner el key del elemento, nosotros pues si cada vez que renderizamos estamos actualizando los keys, entonces cada vez nos va a generar elementos nuevos. Entonces aquí la estrategia que se puede hacer para esto es un truco que vimos en el ciclo pasado. Entonces voy a crear aquí una función que se va a llamar agregar objetivo. Y esta función que se llama agregar objetivo, lo que va a hacer es, denme un segundo, yo cierro por aquí esto que no me estorbe. Listo. Entonces, esta función lo que va a hacer literalmente es, primero, esta parte de acá. Entonces vamos aquí a cambiar eso por agregar objetivo. Perfecto. Entonces, aquí dentro de esta función ya sabemos que el objetivo es ponerle un nuevo ítem a esta lista de objetivos. La cosa es que necesitamos que el ítem que hay dentro de esta lista de objetivos sea un componente. Entonces, nosotros aquí lo que podríamos hacer es básicamente aquí decirle al elemento, denme un segundo. Ah, no, perdón, yo me equivoqué. Denme un segundo, yo les muestro más bien. Vamos a ponerlo así más bien. Vamos a poner acá componente, objetivo, agregado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, en vez de poner este dato, pues o un elemento vacío, vamos a ejecutar esa función. Y cualquier cosa que esta función devuelva, la va a agregar a la lista. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que este elemento devuelva un componente y que cuando devuelva ese componente, nosotros agreguemos como el componente ya instanciado a la lista de objetivos. Y ya después podemos renderizar esa lista más fácil. Entonces acá vamos a hacer que este elemento retorne un objetivo. Un form objetivo. Entonces miren que dime. ¿Será que puedes repetir lo que explicó hace un momento? Claro. Mira, bueno, aquí incluso no lo he determinado, pero aquí lo que estamos haciendo es decirle, yo tengo una lista,
¿cierto? Esta lista es la que yo estoy renderizando acá. Aquí ya vamos a cambiar ahorita este return. Más voy a poner aquí esto, directamente lo voy a quitar y voy a decirle a mi sistema que de una vez de entrada me retorne ese objetivo, ¿cierto? Entonces mira que lo que esto está haciendo es, yo tengo una lista que empieza vacía y a esa lista, cada que yo le hago clic al botoncito de más, él pone lo mismo que ya tenía la lista, o sea, al inicio empieza vacía, pero le agrega un elemento que es el return de esta función. Resulta que el return de esta función es literal la instancia de este form objetivo. Entonces, cuando él renderiza, lo que va a hacer es simplemente devolver cada uno de estos elementos que yo estoy renderizando aquí en la lista. ¿Tiene sentido? ¿Está claro más o menos? Sí, profe. Entonces, miren que yo aquí ya vengo acá y si yo le pongo, él tiene que poner los objetivos. ¿Cuál es la ventaja? Que yo en este punto, como estoy haciendo con esto con una función, tengo muchísimo más control de qué props le quiero pasar a ese elemento. Entonces, por ejemplo, yo a ese prop le quisiera pasar, pues voy a ponerle, ya ahorita les voy a explicar por qué, pero voy a pasarle a esto un ID, que ese ID me va a servir ahorita para poderlo eliminar de la lista. Para yo poder sacar, aquí tengo una lista de todos los elementos, entonces simplemente busco el elemento de esa lista cuando lo quiera eliminar y lo quito de ahí. Entonces ese va a ser el objetivo, por eso lo va a pasar un ID. Ese ID lo va a generar con nano ID, entonces voy a poner acá const ID, va a ser igual a nano ID. Y a este forma objetivo, miren que este forma objetivo yo lo estoy devolviendo en la lista, entonces le tengo que poner un key para que React sepa cómo se llama, para que React sepa que existe. Entonces acá le vamos a poner ese ID y también lo vamos a pasar como prop para poderlo después ejecutar acá. Entonces miren que en este punto todo me tiene que funcionar sin ningún problema. Ahí ya lo tengo funcionando. Puedo poner mis descripciones, mis objetivos, puedo poner todo sin ningún problema. Ahí me funciona perfecto. Ahora, ¿qué es lo último que me falta por implementar? El botoncito este de menos. Entonces, ahí lo que yo tengo que hacer es, voy a crear acá una función que se va a llamar const eliminar objetivo, ¿cierto? Entonces, esta función que se llama eliminar objetivo, vamos a poner acá un ID del elemento que queramos eliminar. Entonces, ¿cómo elimino yo un elemento de una lista? Entonces, yo voy a poner set lista objetivos, va a ser igual a lo que ya teníamos de la lista de objetivos, pero le vamos a poner un filter. Entonces, vamos a filtrar. Aquí están todos los elementos. Vamos a filtrar los elementos cuyos props ID sean diferentes a ese ID que está entrando aquí. Les voy a explicar este código. Esto lo que está haciendo es, está utilizando el set del estado para filtrar, pues, y lo que estamos poniendo en la lista, digamos otra vez en la lista, lo que estamos seteando en el estado es la lista de objetivos que ya había antes, pero los estamos filtrando. Recuerden que esta lista de objetivos es una instancia de este componente. Entonces, estamos aquí en el filtro, recorriéndolos cada uno y estamos sacando solamente los que en los props el ID sea diferente al input de la función. Entonces, miren que si yo tengo aquí en el form objetivo, tengo 10 IDs, entonces en los props del elemento me va a quedar este nano ID. Entonces, cuando yo ejecute la función eliminar objetivo y aquí le pase el nano ID, él simplemente lo va a filtrar y no lo va a poner en la lista. Ahora lo importante es cómo utilizo yo esta función eliminar objetivo. ¿Está claro? ¿O a alguien le queda alguna duda? Claro, pues, tenemos todo el fin de semana para estudiarlo. Bueno, entonces aquí voy a intentar hacer algo que no sé si me va a funcionar. Ahorita lo implementé de una manera muy diferente, pero aquí me acabo de dar cuenta de una forma más fácil. Y es que esa función que se llama eliminar objetivo, miren, aquí está, esto está en el GitHub, la pueden revisar ahí. Entonces, esa función la pasé en un contexto. La pasé en un contexto para poder utilizarla en cualquier otro componente. Entonces, aquí la estoy utilizando en el componente de abajo. Voy a mirar, voy a intentar hacer esto. Si esto no me funciona, la pasamos como elemento. Entonces, más bien lo que voy a hacer aquí, en vez de poner este return que me devuelva literal el objetivo, voy a poner acá, voy a intentar poner un div
Voy a mirar cómo me va con esto. Vamos a mirar qué tanto me va a funcionar esta parte. Entonces tenemos un div. Estas dos son los elementos que necesito del objetivo. Entonces voy a poner acá simplemente objetivo. No, perdón, un segundo. Estos los voy a poner acá. Ya les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo. Entonces aquí voy a devolver el objetivo. Ok, creo que está bien. Vamos a mirar, voy a reactualizar acá. Ok, funciona por ahora. Entonces miren que lo que hice fue decir, vea, ¿sabe qué? Yo necesito más bien que este elemento tenga un div, perfecto, y lo único que va a cambiar dentro de ese div es este input y este dropdown. Este input y este dropdown, yo puedo utilizar ahorita el ID para poner aquí el elemento que vamos a ver para poder utilizar el form data. Entonces, si esto me está funcionando, aquí yo puedo hacer una función onClick. Y esta función onClick, vamos a mirar si esto es lo que no sé si me va a funcionar o no. Vamos a mirar. Entonces, va a ejecutar. Entonces, cuando le haga clic al menos, entonces vamos a ejecutar la función eliminar objetivo. ¿Y aquí qué le vamos a pasar? Objetivo.props.id. Vamos a mirar si va a funcionar o no va a funcionar. Otra vez ejecutamos acá. Tenemos aquí objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Entonces, eliminemos este. Ah, no, se eliminaron los dos. Bueno, entonces, a ver qué pude haber hecho mal. Deme un segundo. ¿Por qué se eliminaron dos? Deme un segundo, yo reviso por qué se me eliminaron dos. Se están eliminando todos. Bueno, entonces eso seguramente es porque la lista se está reejecutando. Entonces, más bien, para no perder mucho tiempo con esto, voy a volver a la idea original que tenía. Desde aquí más bien tenemos otra vez el filter. l.props.id. Esto yo creo que está bien. Vamos a mirar. Si eso está bien. Bueno, entonces voy a volver a la idea original que tenía. Y es, voy a poner esta función para poder utilizarla aquí abajo. Yo no la puedo pasar como prop en este componente porque este componente se está ejecutando dinámicamente. Entonces, cuando él lo instancia, crea como una copia de ese componente y pierdo como el tracking del estado. Entonces voy a crear un context para poder compartir esa función entre varios componentes. Entonces voy a venir por aquí para context. Bueno, y de una vez aprovechamos y practicamos el contexto, que igual los contextos son muy fáciles de implementar. Vamos a ponerle objcontext.js. Vamos a copiar todo esto. Vamos a pegarlo acá. Vamos a cambiar la palabra user por obj. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos el contexto. Lo único que tenemos que hacer es aquí en los objetivos definir un objcontext.provider. Entonces recuerden que a estos contextos yo les puedo pasar un value. Entonces voy a pasarle aquí un valor que es eliminar objetivo. Y todo lo que esté dentro de este contexto puede utilizar esa función. Entonces cualquier objetivo la va a poder utilizar. Entonces aquí vamos a poner const eliminar objetivo va a ser igual a use obj. Y podemos poner acá, entonces en el i, onClick igual a eliminar objetivo. Y le pasamos el ID. Vamos a mirar si esta vez sí nos funciona. Entonces actualicemos acá.
Vamos a crear uno por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Entonces miren que ahí ya sí funciona. Ya puedo crear tantos como necesite y me queda funcionando el data repeater. ¿Alguna duda de cómo funciona el data repeater? Profe, de pronto en la descripción, si la cantidad de caracteres es amplia, ¿cómo se ve ahí el front, Bueno, el campo? eso es una muy buena pregunta. Yo acá le puse que esto es un text, pero les podría poner text area. Si yo les pongo text area, vamos a actualizar. Bueno, eso no lo implementamos. Text area. Yo creo que eso yo no lo implementé en el componente de input, pero ahí lo que toca utilizar es un text area para poder ejecutar varios elementos. Sí, toca revisar el text area, cómo funciona dentro de este componente. Pero sí, si es una descripción, estoy de acuerdo con que aquí debería ir un campo de esos que se pueden agrandar para que sea más utilizable. Probablemente poner un text area y no un input. ¿Listo? Está, profe. Bueno, entonces, ¿qué me falta? Miren que a estos elementos yo les puedo poner nombre. Entonces, yo, por ejemplo, voy a hacer aquí un cambio y voy a poner aquí un string literal y vamos a poner, entonces, objetivo. Después de eso voy a poner un guión bajo, voy a poner el ID y voy a poner un guión bajo y después voy a poner, esta es la descripción. ¿Cierto? Y voy a hacer lo mismo para el dropdown. Le vamos a ponerle aquí name. Pero entonces aquí no sería descripción, sino que sería tipo. Estoy poniendo bueno, no es tan buena idea poner estos guiones bajos. Ahorita los voy a tener que cambiar por otro sistema, ya les voy a explicar por qué. El hecho es que miren que como yo estoy utilizando form data, entonces yo le puedo poner un nombre al proyecto, le puedo poner un presupuesto, le pongo una fecha, le pongo el líder, le pongo el primer objetivo, le pongo el segundo objetivo, le pongo el tercer objetivo y cuando le doy crear proyecto, él me debería mostrar toda la información. Miren que incluso me pone hasta los objetivos. Entonces miren que aquí tengo los objetivos con su ID. Ese ID me va a servir ahorita para poderlos agrupar. Entonces lo que les mostró ayer Sebastián fue una forma de, básicamente ustedes modificar el useFormData para que este sistema no quede como con la lista de llaves, valores, sino que quede literal todos los objetivos uno debajo del otro. Entonces yo eso lo modifiqué y creé una forma un poquito más genérica. Simplemente se las voy a mostrar. Denme un segundo, yo la copio para poder pasar rápido por esta parte. Entonces denme un segundito. Vamos a mirar aquí los hooks. El useFormData. Primero les voy a mostrar cómo funciona y después les explico el código. Este código se puede mejorar. Lo hice supremamente rápido. Obviamente es mejorable como todo. Pero entonces, miren que ahí, con ese cambio del useFormData, va a haber un cambio significativo, un cambio pequeño, pero importante en cómo se muestra ese FormData. Entonces, voy a poner acá una descripción, voy a poner otro objetivo, le doy crear. Entonces, miren que ya el proyecto no me funcionó. Denme un segundo, yo reviso qué hice. Ya sé qué hice. Tengo que cambiar aquí. Entonces, básicamente lo que yo hice fue agregar una opción en ese form data para que cuando tengamos data repeaters podamos agregar una opción aquí en el nombre del elemento que se llama nested. Entonces, si yo le pongo nested y después separo todos los elementos con estas dos rayitas, ya les voy a mostrar eso cómo queda. Y esas dos rayitas básicamente las estoy utilizando porque después tengo que poner un split. Entonces pongo esas dos rayitas y ya les voy a mostrar esto para qué sirve. Entonces, den un segundo, yo vuelvo y lo ejecuto. Entonces, miren esto cómo queda. Me pone la fecha de inicio, el líder, el nombre, y miren que los objetivos, bueno, aquí ahorita tengo que cambiar esto, pero miren que me pone una lista de todos los objetivos que yo estoy creando. Y para cada elemento de esta lista,
me pone una llave de valor donde la llave es el ID que generó un ID, que igual eso yo no lo necesito, pero no importa, y queda, y me pone la descripción y el tipo. Descripción y tipo, bueno, en este caso solamente me está mostrando 2, pero esa es la idea. Digamos que ese es el, si yo pongo un tercero, vamos a poner cualquier cosa por acá, entonces miren que ya me queda otro tercer elemento en esa lista, que es básicamente lo que yo estoy necesitando. A mí me sirve más acá que sean listas a que sean los elementos ahí tirados. Entonces, ¿cómo funciona ese data repeater? Entonces es lo que va a hacer. Yo podría tener n data repeaters si quisiera. O sea, por ejemplo, yo podría en un solo front hacer una sola, por ejemplo, para agregar muchísimas inscripciones y muchísimos avances en un solo proyecto. Si quisiera, el componente quedó genérico para eso. Lo único que tengo que garantizar es que el input, pues en el nombre del input me queda primero la palabra nested, que es como esa palabra como anidada, tiene que ir siempre. Después separo con estas 2 rayitas y pongo el nombre de la propiedad. Entonces le voy a poner objetivos. Yo no me acuerdo cómo está esto en el back. Vamos a mirar. Sí, es objetivos. Y ya después pongo el ID de cada uno de los objetivos y al frente la propiedad de ese objetivo. Entonces por eso está descripción y tipo. Entonces ya con eso yo podría venir, por ejemplo, en el form data, donde lo estoy imprimiendo aquí, y yo podría decir form data.objetivos es igual a objects.values de ese form data.objetivos. Entonces voy a ponerlo por aquí abajo después de hacer eso. Y miren que estoy literal cambiando el campo. Eso lo estoy haciendo ya donde antes de ejecutar la mutación. Entonces le estoy diciendo, venga, yo no necesito esos IDs, entonces déjeme solamente los valores. Y aquí con esto me va a quedar súper organizadito porque me va a quedar ya como lo necesito para mandárselo a mi base de datos. Entonces miren que ya me sale aquí el elemento. Y aquí, ups, no funcionó, un segundo. Objetivos. Un minuto que no me funcionó. Vamos a recargar acá. A ver qué le pasó, porque no quiere funcionar. Entonces miren que ya los objetivos me quedan simplemente con una listica, aquí uno debajo del otro, y cada objetivo tiene su descripción y su tipo. Descripción y tipo, descripción y tipo. Entonces con eso ya tengo el elemento que necesito. Ahora, aquí hay otra cosa importante que nos dijo ayer Sebastián, y es que el presupuesto, miren que está cayendo como string. Entonces eso yo no lo haría en el form data, sino que lo haría aquí directamente antes de hacer el submit. Entonces le hago form data punto presupuesto es igual a parse, el presupuesto es float o es integer, no me acuerdo. Vamos a mirar. Es un number, o sea que parse float form data punto presupuesto. Entonces si vuelvo y ejecuto esto, miren que ya tengo el presupuesto en dato numérico y ya con esto estaría listo para mandárselo al back. Entonces, ¿cómo se lo mando al back? Entonces, lo mismo de siempre. Vamos a crear una mutación. Entonces, tenemos que ir primero al back. En el back, revisar nuestra mutación de creación de proyecto. Entonces, vamos a mirarla, vamos a buscarla por acá. Proyectos. No, esto es un query, yo no necesito un query, entonces una mutación. Entonces, un segundo. Mutación. ¿Dónde está? Crear proyecto por aquí está. Entonces, de cada proyecto que yo cree, me va a devolver el ID. Voy a copiar todo esto. Vamos a volver. Bueno, vamos a mirar primero qué campos tiene. Miren que yo aquí tengo un error porque el proyecto me está pidiendo el estado y la fase. No debería, porque el estado y la fase son, se ponen automáticamente, los pone automáticamente Mongoose. Entonces me toca cambiar, me toca entrar al back, cambiar los tipos para que me pida la información que sí es. Entonces miren que yo aquí vengo al proyecto, entonces voy a quitar el estado y la fase porque no los necesito. Eso los pone Mongoose solito. Entonces me toca seguramente también cambiar el resolver por aquí en la mutación de crear proyecto. Fase y estado. Vamos a quitar estos dos. Ok. Perfecto. Creo que ya estamos. Entonces, objetivos. Entonces, vamos otra vez acá. Voy a volver a poner la mutación. De esta mutación al final el query me va a traer el ID. Vamos a copiar todo esto
Y vamos a ir entonces a nuestro Le GraphQL. faltó agregar los objetivos. Me faltó agregar los objetivos. Ah, porque los objetivos son opcionales, total. Perfecto. Aquí ya los puse, no hay ningún problema. Como si los voy a mandar desde el front. Aquí están, mil gracias. Ahí por eso. Entonces aquí ponemos const crear proyecto. Va a ser igual a GQL. Ponemos ahí, miremos cómo quedó. Entonces nombre, presupuesto, fecha inicio, fecha fin. Estado, porque me está pidiendo otra vez el estado y la fase. Deme un segundo que tengo un error. No me debería pedir ni el estado ni la fase. A ver, yo actualizo aquí en la mutación de crear proyecto. Lo cambio de nuevo era porque aquí me está pidiendo todavía estado y fase. Entonces, dame un segundo que lo voy a volver a mirar dónde fue que lo quité porque lo quité fue del proyecto. Me equivoqué. El proyecto sí necesita estado y fase. Lo que tengo que quitar es de la mutación. Perfecto, ya, perdón ahí que me equivoqué con eso. Entonces, actualicemos acá, crear proyecto, le pasamos también los objetivos, ponemos acá el ID, copiamos todo esto y nos vamos para el front, pegamos aquí el query. Entonces miramos, el nombre lo estamos pidiendo, el presupuesto lo estamos pidiendo, las dos fechas las estamos pidiendo, el día lo estamos pidiendo y los objetivos los estamos creando. Perfecto. Entonces tenemos todo, vamos a poner crear objetivo aquí en el export. Y recuerden que entonces para yo poder utilizar una mutación es const, aquí pongo un array, primero es la función de la mutación, entonces crear proyecto. Después de esto entonces viene un objeto con cada uno de los elementos que esa mutación devuelve, entonces data, y aquí le cambiamos el nombre por mutation data. Después de esto es el loading y le ponemos mutation loading y el error, entonces le ponemos mutation error. Y hacemos que esto sea igual a useMutation. Y aquí adentro le ponemos crear proyecto. Perfecto. Entonces ya con esto, dentro del submit form, aquí vamos a ejecutar la función de crear proyecto. Entonces, crear proyecto. Y aquí adentro entonces recuerden que le tenemos que pasar las variables. Y como las variables están bien nombradas, entonces le ponemos aquí simplemente form data. Entonces, recuerden que este crear proyecto yo tengo pues dos opciones. Yo puedo ponerle aquí un punto then y este punto then aquí me puede traer la data o puedo simplemente poner un useEffect esperando este data mutation a ver cómo se ejecuta. Entonces vamos a poner ese useEffect. Entonces acá pongamos un console.log data mutation data, no, mutation data le pusimos. Mutation data. Perfecto. Entonces, si todo está funcionando bien, recuerden que es muy probable que tengamos algún error por ahí. Esto generalmente no funciona a la primera. Entonces vamos a mirar. Proyecto front. El presupuesto va a ser 150. La fecha de inicio puede ser hoy. La fecha de fin el 17. El líder pongamos a esta persona. Descripción 1. Un objetivo general. Descripción 2. Un objetivo específico. La descripción 4. Un objetivo específico. Entonces vamos a mirar el network, a ver esto cómo le va. ¡Ja! Funcionó. Perfecto. Ya tenemos aquí el proyecto creado. Miren que sí funcionó sin ningún problema. Vamos a mirarlo aquí en Atlas. Vamos a revisar el proyecto. Miren que creó hasta los objetivos. Aquí están. Sin ningún problema. Todo funcionó según lo que estábamos esperando. Miren que yo me puedo devolver a la lista. Aquí ya tengo el último proyecto. Obviamente se crea como inactivo. Entonces puedo entrar y modificarlo para activo. Y ya con eso me queda listo el flujo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, Luz me pregunta que cómo en el Data Repeater cómo podría limitar el número de objetivos. Es decir,
el objetivo general máximo 1 y para los específicos máximo 5. Eso, pues hay muchísimas formas de hacerlo. Mira que este data repeater tiene, ese data repeater es básicamente una lista. Entonces, como es una lista, yo puedo, y como es un estado, puedo poner un useEffect que trabaje con ese elemento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo solamente un objetivo general, un objetivo específico, perdón, un solo objetivo general, yo lo que pondría sería literal un solo campo por fuera del data repeater con el objetivo general. Y si después quiero validar la longitud, entonces yo aquí podría poner un useEffect. Vamos a mirar. Voy a poner acá debajo de esto, aquí rápidamente, un useEffect que escuche a lista objetivos. Entonces, voy a poner acá que si lista objetivos.length es mayor a 5, entonces que acá voy a poner un nuevo elemento que se va a llamar const max objetivos, set max objetivos es igual a use state y lo voy a empezar en falso. Entonces, cuando llegue, si la lista de objetivos es, bueno, en realidad mayor a 4, si es mayor a 4, eso quiere decir que ya tengo 5. Entonces, acá voy a poner set max objetivos en true. Set max objetivos en true. Y como ya lo tengo en true, entonces puedo utilizar esa variable para no mostrar este elemento de más. Entonces, miren que yo aquí puedo poner max objetivos. Y aquí le pongo este doble ampersand para mostrar este elemento. Bueno, en realidad tengo que poner al revés, es no max objetivos. Entonces, cuando max objetivos esté en falso, quiere decir que no he llegado hasta 5, él me va a mostrar el más, si no, no me lo va a mostrar. Entonces, miren que yo pongo 5 y miren que ya llego, en este caso llegué a 5, ya no me muestra el botoncito. Si yo le quito este, bueno, no sé por qué aquí no está, no sé por qué no lo actualizó. Tengo que revisar por qué no lo actualizó. ¿Por qué no actualizó el conteo cuando llegué a más? Ah, bueno, no, ya sé por qué. Entonces acá lo que tengo que poner es como un else. Entonces set max objetivos falso. Entonces cada vez que yo haga un cambio, él va a revisar. Entonces, mira que yo elimino y vuelve a aparecer el botoncito. Elimino y vuelve a aparecer. Elimino, vuelve a aparecer. Elimino 3 y aparece tantas veces como lo necesite. Listo. Bueno, Andrés me pregunta que debido a que es mucha la información que tenemos que ingresar en el formulario, ¿cómo se podría hacer una persistencia en el storage del navegador para que no se pierda en caso de refrescar o cambiar la página? ¿Muy complicado? No, la respuesta es que no es muy complicado. Yo no lo voy a hacer. Te voy a mostrar cómo se hace. Eso varias páginas lo implementan. Es buena en términos de la experiencia de usuario. Hay que tener en cuenta la seguridad. Mira que el form data es un estado. Como es un estado, le puedes poner un useEffect. Entonces puedes poner que cada que form data cambie, guardas ese form data en el local storage. Entonces, cuando la página se recarga, lo que haces es leer del local storage el estado de ese form data y se lo pasas al formulario para que lo llene. Entonces, lo que te tocaría hacer es a cada uno de estos inputs ponerles el default value que venga de ese local storage. ¿Está claro? ¿Quién más tiene alguna pregunta de cómo hicimos el formulario hoy? ¿Quién más tiene alguna pregunta de, pues como toda esta funcionalidad les quedó claro? ¿Es más o menos lo que estaban esperando? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, el equivalente a editar sería lo mismo, pero solamente que entonces se eliminaría el array de objetivos y se colocaría el nuevo. Sí, aunque yo, la verdad, sinceramente, yo editar lo haría directamente aquí en este botoncito. Pues no sé, ya cada uno verá como quiere, pero sí, en realidad editar sería lo mismo, solo que toca utilizar los valores base del proyecto para poner los valores por defecto. Editar siempre es muchísimo más complicado que crear, siempre. Listo, profe, gracias. ¿Quién más tiene alguna otra duda? Pregunta, comentario.
Hansel, sí existe el operador like. Voy a buscar la información y te la envío. Las preguntas salen para el martes. Dejen que lo implementemos para que vean. Listo. Sí, yo básicamente por eso quería hacer esta clase hoy, no tanto como del contenido del ciclo, sino más bien como de práctica para que ustedes vean y tengan una claridad, un formulario de creación medio complicado como este, que puedan implementar el Data Repeater. Ahí les queda la información de cómo hacerlo. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden escribir. Listo. Bueno, ya la última pregunta es, leyendo la metodología, parece que la fecha de inicio se pone cuando el admin aprueba el proyecto y la fecha de fin cuando se termina. Entonces, en ese caso, yo tendría que quitar estas dos fechas de acá, ponerlas como no requeridas en el esquema de Mongoose y ponerles, pues que no les ponga nada. Y ya después, cuando estoy creando los elementos, que les pongo el valor automáticamente cuando estoy editando el estado o cambiando pues cualquiera de esos estados. Entonces sí, tocaría cambiarlo directamente en el back. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, duda, comentario? Profe, yo tengo una duda, pero acerca de inscripciones. ¿Acerca de qué, perdón? De inscripciones. Dime, ¿qué duda tienes? Es que yo estaba leyendo la metodología, pero ahí dice, por ejemplo, que cuando el proyecto está inactivo, ¿no? Entonces las inscripciones como que se terminan de los estudiantes. Entonces que si vuelven a abrir otra vez el proyecto, activarlo, el administrador, los estudiantes tienen que otra vez volver a inscribirse. Pero entonces como para validar que supongamos el estudiante no tiene la inscripción caducada, sino que él puede meterse con una inscripción nueva, que ya está aprobada una inscripción nueva. Yo lo que haría, pues para que eso no ponga problema, es cuando ponga el proyecto como inactivo, eliminaría todas las inscripciones. Ok. Aunque hay una partecita que dice que hay como un historial de todas las inscripciones pasadas del estudiante. Entonces a la inscripción hay que ponerle como un estado, no sé si ya lo tenga, que sea como inactiva. Y un estudiante podría tener más de una inscripción a un proyecto, no habría ningún problema. Ah, ok, listo. Listo, gracias. Con gusto. Bueno, entonces que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Ya saben que cualquier duda me van hablando, ¿listo? Ahora, denme un segundo que tengo aquí una última duda de Roger. Una consulta al crear este proyecto. Cuando llamo la mutación de crear objetivo, la resuelve el backend. No, en realidad aquí yo no utilicé la mutación de crear objetivo porque lo hice todo en una sola. Mira que la mutación de crear proyecto recibe una lista de objetivos y por eso configuré el front como lo configuré para poder crear directamente los objetivos allá adentro. Si ustedes no tienen los objetivos metidos dentro de la colección de usuarios, acá adentro no importa, porque simplemente acá usted ya tiene una lista de todos los objetivos que quieren utilizar. Entonces, después de utilizar la función de proyecto creado, se devuelve el ID y aquí podrían utilizar el create many de los objetivos y le pasan el array y ya se los crea todos. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, que esté muy bien, que tenga una feliz tarde. Gracias, bro. Feliz tarde. Hasta luego, chao. Chao.